Bueno, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, hoy tenemos de invitado a Gustavo Ramón Díaz. Él es entrenador físico, creador de Focus Life Fitness. Hace todo lo que es entrenamiento desde el área emocional y preparador físico. Hace 28 años que está en el rubro. Bueno, un poco de lo que lo conozco. Lo conozco hace muchos años. ¿Decimos la cantidad de años que te conozco? 30 por lo menos. Por lo menos, ¿no? No parecemos grandes, pero somos. Somos re chicos, aunque no parecemos. Somos re jóvenes. Sí. Bueno, yo voy a decir algo más desde el nivel emocional, como soy yo. La verdad que lo vi crecer en todo esto que es la preparación física y sus... Sí, es que yo soy puro corazón. La verdad que para mí es un crack. Sabe mucho y lo hace desde un lugar súper profesional. Así que bueno, hoy día queremos hablar un poco con él de su vida y de sus conocimientos. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto obviamente estar acá. ¿Te hacen alguna cargada con Ramón Díaz o no? No. Ah, bueno, pues justo me No, porque le dicen Gustavo. Listo. Yo casi nunca me dicen Gustavo, me dicen negro nomás. No sé por qué. ¿Por qué? No sé. Son racistas. Obviamente que somos racistas. No. Así es este país. Che, qué bárbaro. Pero nada, de Gustavo, no sé. Yo siempre te dije Gustavo. Bueno, debe ser la única hace 30 años que me dice Gustavo. Pero la mayoría todo negro. En serio, la gente que me conoce, negro te puede decir porque me dijeron anda con el negro. Bueno, está bien. Está todo bien, no pasa nada. Ay, Dios. Pero bueno, así que nada. Acá estamos para compartir, bueno, obviamente estos ya casi 30 años de que empecé. Bueno, Ivana me conoce desde que entrenaba solamente. Desde que competías. Sí, pero bueno, eso fue corto, duró poco. Me dediqué más a lo que me gustó siempre entrenar. Y dije, yo siempre fui medio loco cuando entrenaba. En cada cosa que hacía, me gustó llevarla al límite casi, por decirlo así, o a la locura. O al profesionalismo. Sí, pero bueno, yo digo que es una semillita propia de cada uno y tratar de hacerlo bien. Bueno, y después ya me llegó la semillita de ser entrenador y mucha gente como ella también, como Ivana me dijo, dice, ¿cómo llegaste acá? Dice, tantos años y cada año siempre buscando evolucionar un poquito más, digamos, porque justamente esa semilla la tengo plantada, yo creo que desde raíz mía, de buscar constantemente evolucionar y bueno, y obviamente el trasfondo de todo esto y lo más rico es que justamente tratar de ayudar o terminar mi vida ayudando a la mayor cantidad de personas posible en mi vida y mejorar su calidad de vida, sobre todo su bienestar. Yo diría que siempre buscaste la excelencia. Desde que te conozco, siempre siento que buscaste la excelencia en cada cosa que hiciste. Algo que no comenté es que, bueno, él se preparó en Estados Unidos desde el 2010, que viene con una preparación intermitente allá con... Sí, bueno, profesor con Juan Carlos Santana, que justamente en una semana va a estar en Salta. Así... Contanos un poco del Bueno, el evento se llama Summit justamente por encuentro. La idea no es justamente solamente compartirlo con los profes o con los entrenadores, con los que ven con el entrenamiento, sino hoy en día, con lo que hablábamos recién, justamente el entrenamiento implica, o ya hace un tiempo, hace mucho tiempo, y que es totalmente integral, o sea, va desde un psicólogo, de un nutricionista, un médico, el entrenador, el profe o lo que fuese, y mucha gente más todavía, que por ahí tienen diferentes nombres, terapeuta, el de pilates, el de yoga, todo, digamos, yo creo que nos tratan de beneficiar de alguna manera. ¿Por qué este Summit o por qué crece? Porque, como dijiste recién, a través de los años
O sea, desde el 2010 que empecé a salir más lejos de Chile, de Brasil y todo lo demás. La primera vez que viajé a Costa Rica, dije, wow, llegué a Costa Rica, me queda 1 hora a Estados Unidos. ¿Puedo ir a Estados Unidos? Así era mi razonamiento. Si llegué a Costa Rica, puedo ir a Estados Unidos. Y a los 6 meses estaba en Estados Unidos. Increíblemente. Obviamente eso da miedo. La primera vez cuando fui a Costa Rica dije, wow, o sea, nada. Hoy entiendo cómo fue todo eso. Si se los quieren, se lo puedo compartir. Pero en ese entonces lo que me empujaba es justamente... e incluso tampoco no sabía que buscaba la excelencia, pero justamente la excelencia se trata de eso, de que cada año mejorar, o en cada persona uno evoluciona, es lo que también descubrí. Cada persona que me llega a Focus, o cada persona que conozco fuera de Focus, porque también tengo alumnos online, uno aprende. Obviamente, entonces yo, o sea, mi trasfondo creo que es eso, digamos, mi esencia es eso, de aprender y aprender a escuchar, y con el tiempo aprendí a escuchar mucho más, y no poner carátula a nadie, porque eso me limita y no me deja ver mucho más allá de lo que la persona viene a verme, por una contractura, por mejorar en el rendimiento, no sé, para que lo ayude, incluso a veces con algo que usualmente no hacemos, que es la nutrición y demás, pero hay que ver el contexto, tengo que ver de dónde viene esa persona y cuál es su historia, digamos. Cuando sé eso, obviamente, eso ayuda mucho. Y más allá de haberlo conocido a Juan Carlos, que ya cuando lo conocí dije, wow, esto es lo que yo venía pensando en mis años anteriores. En 2010 no me acuerdo cuántos años tenía, pero creo que... No sé, era muy joven. 33, no saquemos cuenta, no saquemos cuenta. Pero en los años anteriores, cuando ya entrenaba personas en musculación, decía yo, o sea, está bueno desarrollar la parte muscular, pero está faltando algo. Y había cosas que se hacían, que yo me las planteaba, y que decía, no, tengo que ir por acá, porque si voy por acá voy a romper, o esa persona le estoy haciendo daño. Cuando lo conocí a Juan Carlos, todos esos conceptos, y lo primero que me llamó la atención es justamente eso, que él me los aclaró, y él ya venía con ese desarrollo, obviamente ya hace bastante tiempo, y lo empecé a conocer, y eso me cautivó, y dije, bueno, por este camino es. Y ahí empecé con él. Al año siguiente, gracias a Dios, volvió a Buenos Aires, obviamente entendí mucho más. Obviamente cuando alguien conoce a alguien, creo que del seminario ese que fui, del 100%, yo digo, yo soy sincero, he entendido el 3% y creo que es mucho. Pero el material que me llevé, las personas que conocí, que eso también te hace crecer, los profes que conocí de todo el mundo, porque conocí de todo el mundo, y hoy en día sigo teniendo de profe, sí, teniendo de amigos a esos profes, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Costa Rica, de todos lados. Y creo que la riqueza está en eso, digamos. Capaz que no hablas todo el año con esos profes, pero hablas una vez o dos. Es impresionante lo que se transfiere o lo que te preguntan o lo que puedes compartir. Y eso es el enriquecimiento que se obtiene, digamos, justamente de ir a seminarios, obviamente que son internacionales y que puede ir gente de todo el mundo. Pero bueno, en todos esos años dije yo, bueno, siempre fui a Estados Unidos, siempre tuve el empuje de ir. Y decía yo, ¿por qué no me traigo a Salta? Y me quedó esa en la cabeza. Y cuando me queda esa semillita, hay como que decís, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, me queda y no es que... Y vuelve y no se va, y vuelve y no se va. Y dije, no, tengo que hacerlo. Y ahí empecé a decirle a Juan Carlos, estaría bueno que vaya a Salta. No sé cuántos años habrá sido que lo estuve jodiendo, por así decirlo. Y así un día me dice, che, vamos a Salta. Y yo así, bueno, conseguime, decime cuándo vas. Digo, ¿en qué kilómetro me metí? Nada, pero bueno, una vez que te dice que sí, está loco la energía de él, es como que ya, claro, tenés que hacerlo ya. Y bueno, y pasó, mirá, ya estamos a una semana. Pero bueno, justamente traerlo a Juan Carlos es, yo creo que abrirle la cabeza no sería la palabra, sino obviamente vivir desde la persona que cambió muchos paradigmas y sigue cambiando, porque él sigue evolucionando. Yo casi todos los años los veo, y a veces en una charla de 3 horas o una semana que estoy con él, hablar 3 conceptos, decir, wow, por esto vine a Estados Unidos.
y te vuela la cabeza, pero obviamente, es como digo yo, uno va evolucionando, él obviamente va evolucionando mucho más rápido, pero el de hablar de tú a tú es lo más rico, porque digamos como que generalmente cuando vas a Estados Unidos es todo más personal y obviamente uno se enriquece mucho más rápido en unas cuantas horas, digamos. Y bueno, eso obviamente compartirlo. Creo que el conocimiento, lo más importante que aprendí en estos años, justamente lo más importante es compartirlo y hacer conocer lo que uno tuvo el privilegio, la curiosidad, yo ya sé que no es suerte, si no hay que moverse, la suerte no. Sí existe en algunas cosas, pero la suerte viene cuando vos movés esa energía y querés, y estás mirando a esa visión, o como quieras llamarlo, o tu objetivo, entonces eso se alinea y te lleva, digamos, a cumplir esas metas o ese objetivo, o te va acercando, digamos. En una charla, la verdad que tuvimos, le digo, ¿qué más querés? No quiero mucho más. O sea, yo termino con el evento y ya estoy pensando en otras cosas. O sea, mejor dicho, ya tengo planeado otras cosas. Pero bueno, y eso es lo lindo, digamos, porque esa inquietud o esa incomodidad, por así decirlo, porque tampoco, vamos a ser sinceros, te da miedo, cosas nuevas que hacer siempre da miedo, pero esa incomodidad es como que te energiza a la vez, digamos, levantarte todos los días y decir, no, vamos para adelante. Y bueno, y obviamente estar aprendiendo y la gente que vas conociendo en todo esto, porque me habló mucha gente de Buenos Aires, de Mendoza, de todos lados, y los propios, obviamente, de nuestra ciudad. Y eso también te hace moverte porque la gente se interesa y obviamente decir, bueno, este es el camino, digamos. Bueno, la verdad que teníamos 2 preguntas para hacerle, específicamente como para no hacerlo muy largo, pero yo tengo un montón de preguntas. Yo tengo 1 millón, justo quería decir. Pero pará, si vos decís... Porque, no, o sea, tiempo preguntando. Para, igual, yo le vivo preguntando, pero hoy lo tenemos acá y lo tengo que compartir con el televidente, diría Mirta Legrand, que siempre la citamos acá. Mirta Legrand. Chiquita Legrand. Tan chiquita Legrand. El público se renueva, Johnny, así es, entonces hay que preguntar acá. Bueno, como digo, teníamos 2 preguntas para hacerte, yo no te voy a hacer la que te dije que te iba a hacer porque me surgió otra que me parece mucho más interesante. No sé si Johnny va a respetar su pregunta, pero la que te voy a hacer sé que o sea, está súper alineada con lo que siempre hablamos. Somos seres sociables, empecemos por ahí. No salgamos de esa idea, entonces tenemos que sociabilizar y, como vos decís, aprender, porque uno aprende de todos, ¿no? Sí. O sea, vos aprendés de Santana, pero también aprendés de tus alumnos y todo eso. Me gusta mucho el tema de que sos el único en Salta, porque vos haces hincapié en Santana, pero vos sos el único en Salta que entrenás a tus alumnos desde ese punto de vista de emociones, de como hablaban recién con Johnny, de que somos todo un sistema, no es solamente el entrenamiento puntualmente. Contanos un poco de eso, digamos, o sea, de que somos un sistema, de que somos seres sociales, de que no somos solamente ir a hacer pesa, y reventarnos y ir al límite, sino ver el conjunto de la situación. Contanos un poco de eso. Bueno, como les contaba, bueno, a mí me conocen obviamente por recuperar generalmente a las personas o atletas o niños o de lesiones. En realidad es lo que me gusta, digamos, más allá del alto rendimiento y demás. He aprendido eso, me gusta, he vivido también con eso y cuando me llega, como dicen, me hago cargo, porque sí también me gusta. Pero siempre el trasfondo es preguntarme ¿por qué el atleta o la persona que tiene una cierta o millones de cantidad de habilidades físicas o neuras neurológicas para desarrollarse en el deporte de una manera tan simple, por hablando así de Messi, porque hay muchos Messi en diferentes deportes y los tenemos en Salta también.
pero es decir, ¿por qué carecen de no llegar al alto rendimiento? ¿O por qué la persona normal, me empecé a preguntar esas cosas, una persona normal, el médico profesional que en su área es brillante, y sin embargo con su físico, wow, es nada que ver. Es como que el auto vos lo ves por fuera precioso y por dentro no está funcionando bien. Me empecé a preguntar esas cosas ya hace mucho tiempo, y como dije, nada, soy muy curioso, empecé a leer mucho, pero bueno, la info entendí que no te llega por casualidad. Empecé a conocer tipos. Uno, cuando lo conocí, murió al año siguiente, un viejito que me llamó mucho la atención, que te habla del desarrollo, pero ¿por qué llegó esto también? Porque quería yo también, obviamente, mejorar a focos, o sea, me iba bien, pero yo, ¿cómo hago para amplificar o llegar a más personas? Y este viejito, que ya falleció, también un norteamericano, digamos, como decirlo así simplemente, me pegó un golpe en la cara, porque dijo, el desarrollo depende absolutamente de que tu negocio crezca, absolutamente de vos. Si vos no evolucionás, el negocio no evoluciona. Y yo quedé así, ¿en serio? O sea, que me tengo que volver obsesivo de mejorarme a mí mismo. Y obviamente me lo fue explicando y demás. Y dije, sí, creo que tiene razón. Y obviamente un tipo millonario, conferencias en todo el mundo, conocido en todo el mundo, como más de 30 años en el rubro. Sí, un tipo que se desarrolló, digamos, prácticamente de la pobreza, no tenía plata y terminó su vida a sus 86 años, pero millonario. Pero él dice, todos miramos la plata, el resultado, pero eso es solamente una herramienta. Él me hizo entender, cuando vos mejoras tu servicio, pero el servicio se mejora desde adentro hacia afuera. Vos podés hacer todos los cursos en la universidad, o estudiar en la universidad, tener doctorado y un montón de cosas, pero si vos no mejoras tu persona, eso queda ahí, porque tiene un límite. En cambio, por decirlo así, tu parte emocional, mental o espiritual no tiene límite. Entonces dije, wow, es durísimo entender eso. Y obviamente eso me llevó a conocer este tipo, me hizo conocer a otro tipo. Tuve el privilegio de hace un año, sí, de conocer a un tipo y obviamente ir contra vos, empezar a aprender a callar tu mente y todo lo demás, y es un trabajo diario, y eso lo duro, es un trabajo diario, porque hay que entender, o mejor dicho, dejarse llevar en muchos aspectos y entenderlos. Si tenemos la capacidad de entenderlos, mucho mejor, pero generalmente no lo vamos a entender. Lleva tiempo. Es toda la vida. Lleva tiempo porque es un constante autoconocimiento. El autoconocimiento del desarrollo, vos cada vez que querés evolucionar, por ejemplo, yo hice el evento. Obviamente eso lleva aparejado, como les decía recién, miedo, saber que todo va a salir bien, obvio. Pero si te levantás, digamos, y haces el trabajo usual, o creas el hábito, y sobre todo la disciplina, porque todos hablan de motivación, la motivación dura así. No, la disciplina es levantarte, a mí me gusta levantarme de 5 y media de la mañana, porque este tipo también me dio una anotación muy buena, me dice, vos tenés que ser bueno en lo que, o sea, mejorar en lo que sos bueno, y después obviamente adaptar todas las cositas que usualmente no harías. ¿Qué me costaba a mí? Leer. Entonces, leer y meditar. Decía, meditar, porque yo nunca pensé esa palabra en mi vida, decía yo. Y obviamente él en la meditación, cuando te hablaba de meditación, era como una vaguedad de lo que te hablaba, pero decía, trata de meditar, buscate a la persona que te atraiga para meditar y que te enseñe a meditar. Siempre hay una persona que te va a atraer y te va a enseñar y anda por ese camino. Y obviamente lo escuchaba y decía, qué raro todo esto, pero bueno, confía. Soy ciego en esas cosas cuando confío, pero cuando uno aprende a escuchar su corazón o el instinto, que generalmente las mujeres los tienen más desarrollados que nosotros, generalmente, ya no tanto. Es porque las mujeres se están automatizando como nosotros, digamos. Hoy, desgraciadamente, eso cambió mucho. Pero cuando aprendes a confiar en tu instinto, me pasó con Santana. Yo cuando lo conocí, este es el camino que tengo que seguir. Y así fue con el desarrollo. Y ahí conocí a Joe Dispenza, que es una máquina de la meditación. Pues digo, soy curioso y mucha gente no sabe que
fui a hacer meditación con Joe Dispenza. Conocí a un científico que te habla cómo se conecta el cuerpo con las neuroemociones, cómo actúa las células, o sea, un montón de cosas que decir, wow, esto me vuela la cabeza. Y decir, o sea, aprendí unas cositas en un curso o conociendo a este tipo, pero es mucho más allá de eso, porque tiene que ser constante y sobre todo el trabajo en uno mismo. Entonces, cuando vos empezás a ver a una persona... Perdón, de vuelta, pero es súper interesante lo que estás diciendo, pues es romper barreras que uno mismo tiene. Están todas las cosas. Todo. Está todo y lo tenemos todo al alcance de la mano. Sí, sí, pero... O sea, y lo tenemos nosotros. Es romper nuestras propias barreras de ese bagaje que tenemos como personas. Y eso es lo duro. Claro. Es tomar la decisión. Ahí es tomar la decisión y tener la disciplina de hacerlo. La decisión y la constancia es lo que nos lleva a ese camino de ser disciplinados, me parece. Sí, la disciplina. Que es la incomodidad que él decía, porque ahí es cuando levantarte temprano, tomar la decisión de dejar de comer lo rico por lo sano, empezar a escuchar tu cuerpo, porque no es solamente el instinto, lo que hablábamos cuando veníamos para acá, escuchar tu cuerpo, de qué necesita tu cuerpo. Claro, pero esto de rico, para mí es una calificación. Por ejemplo, yo en mi vida no era de las verduras, como para darte un ejemplo, y Ceci las empezó a preparar y las empezó a poner en mi menú, y empecé a sentir que eso es rico. O sea, rico de que te estimula el cerebro desde una parte química, a eso me refiero de rico, porque ¿qué es rico normalmente para el cerebro? La hamburguesa, la mezcla de la sal y el azúcar y esas cosas que te estimulan. Por eso te digo, o sea, es una calificación que nosotros encerramos a decir esto es rico y la verdura no es rica. Pero cuando vos encontrás la manera en que la preparás de alguna forma en particular y la vas descubriendo y empezás a cambiar tu concepto de rico, de decir, che, como unos zapallitos mustios con huevos son ricos, es porque encontraste la forma de prepararlos donde a vos te impacta, entonces tu paradigma de rico empieza a cambiar, se empieza a ampliar, como ahí está, sí, es cambiar paradigmas. En todos los aspectos, no solamente en la alimentación. Por eso charlaba y le decía que es derribar barreras propias. Exacto. Es un autodescubrimiento constante que, como dice vos, te lleva toda la vida. Toda la vida. Pero y es diario. Pero es importante esto que dice él, es ser curioso, es tomar la decisión, es decir, a ver, voy por esto, es experimentar, ¿no? Es prueba y error. Y también y algo y algo que compartí con ella, que le dije, empecé a notar. Empecé a notar todo, porque, a ver, todos somos seres increíbles por diferentes circunstancias, por diferentes momentos de la vida, todo. Apagamos esa brillantez que tenemos, pero no se muere, está ese fueguito ahí, tenue, está en pausa. Pero viene un momento de decir, ¿qué hago en el entrenamiento? Siento, o sea, me pasó con chicos que ganan carreras, o ganan un campeonato, o ganan esto, y decís, ¿qué hago? Esto es. Dice, bueno, entonces no era por ahí. O sea, está llenando un vacío que viene desde otro lado. Entonces hay que ver obviamente, creo que todos sabemos que los pilares fundamentales son la familia, tus hijos, los amigos, y eso es fundamental. Y el trabajo es consecuencia de todo eso. Excusa de todo el mundo que dice, no, cuando te hablan de trabajo, decís, hay un vacío grande ahí. ¿Por qué? Porque no te estás haciendo cargo de todo esto. Y desgraciadamente esto en algún momento te va a caer en la frente. El trabajo tiene que ser el lugar donde a vos te saben las cosas así. Nada, todos me dicen, ¿cómo puedes estar tantas horas? Porque me lo dicen, 12, 16 horas trabajando. Es que no trabajo, amo lo que hago. Me levanto a las 5 de la mañana, estoy a las 7 menos cuarto todos los días. En mi lugar veo gente todo el tiempo. Salgo del gimnasio, me siento en la computadora, estoy con alumnos online. Y con mis amigos, digamos, también que les compartí de diferentes partes del mundo. A veces estoy hablando con Juan Carlos también. Y así, esa es mi vida diaria, digamos. Vos me dijiste el otro día cuando tomamos un café que tu objetivo, o sea, dentro de un montón de cosas que hablamos, como que el objetivo era, que lo dijiste también así, pero pasó medio desapercibido, es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Entonces, desde ese punto de vista también es maravilloso lo que haces, porque vos, como acabas de decir, no lo tomás como un trabajo, o sea, vos estás buscando ayudar
Y eso es hermoso. Perdón, es que hay un concepto que traemos, que el trabajo implica un esfuerzo casi sobrehumano, pero por ahí no el sacrificio de pensar en positivo, sino el sacrificio de decir, tengo que ir a hacer algo que no me gusta. Por eso Gus no ve ese concepto de trabajo en su labor, en su actividad, ¿entendés? Porque tiene otro concepto de trabajo que por ahí en general tiene la sociedad. Él lo desarrolla porque es algo que naturalmente le gusta, lo fue descubriendo, lo fue desarrollando, lo fue mejorando y en eso se fue encontrando y se fue desarrollando él. Pero yo creo que justamente, y aparte, bueno, gente que espiritualmente conocemos en el lado de Occidente como Jesús, siempre decía, si vos entendés el trabajo como el esfuerzo, y lógico que te va a costar. Ahora, si vos entendés el trabajo como algo que vos desarrollás, que realmente te gusta y lo llevas adelante y se lo brindás a los demás, nunca te va a costar. Y es justamente lo que vos decías, vi reflejado eso. Sí, creo que todo, de alguna manera, es aprender a saber qué es lo que querés y mejorar tu servicio, que se lo dije hace rato. Entonces, ¿cómo mejorar tu servicio? Justamente desarrollándote. Y cuando vos sentís que mejorás tu servicio, una cosa increíble. Cuando hablas con una persona, que lo habrán escuchado en millón de podcasts de gente, y se sentía algo raro, como que llamarle fuego, llamarle que se te eriza la piel. Entonces, cuando vos sentís eso, tenés que saber que ese es el camino. Yo a veces estoy hablando con gente, y no sé, por los libros que leí, por los cursos que hice, me dice, wow, todo eso guardo en mi subconsciente y estoy siendo más consciente porque se lo estoy planteando a una persona y se me eriza la piel y decía, sea un niño, sea una viejita que llegó porque no se puede mover, sea un médico, porque hablo siempre con los médicos, de los cuales con la mayoría soy recontra amigo, con los kines también, porque obviamente, como digo, el Summit justamente es justamente para ampliar esa red y mejorar mi comunidad. ¿Qué es mi comunidad? Amo Salta. Más allá que yo fui a Estados Unidos, la primera vez que fui, siempre decía, bueno, me voy a ver de quedarme en Estados Unidos. Pero la primera semana que estuve en Estados Unidos, y había pasado la semana ya con Juan Carlos, y me había quedado una semana más, o 2 semanas más, creo. Estaba en el hotel solo, obviamente, porque siempre viajé solo. Dije yo, para todo lo que estoy aprendiendo acá, esto ni se conoce en Argentina, y en Salta, menos. Me voy a quedar en Salta, dije. Y se me fue la gana, te juro, de quedarme en Estados Unidos. Con los años, obviamente, al conocerme y a ver, soy muy curioso, porque al año y medio terminé las 3 mentorías, me ofrecieron quedarme. Pero dije, no, o sea, yo me voy de Salta y eso se va a ir, digamos. Soy más importante en mi comunidad. Y obviamente, llegó los años, siempre tuve la idea de realizar este tipo de encuentros y nace. Este es el puntapié para mí. Pero de muchas cosas que quiero hacer y que vi afuera. Y de las cosas bonitas que vi, dije yo, wow, o sea, he ido a eventos o a cursos donde asiste gente que tiene muchísima plata y decir, wow, pero tengo que hacerlo más accesible hacia las personas que por ahí no tienen el acceso. ¿Y cómo es? Trayendo las cosas para acá. Que sea más accesible y provocar, es como una vez me lo planteó Joe Dispenza, o que habrá Bruce Lipton, que también hizo un curso maravilloso, un tipo que es científico increíble, como te explica cómo funciona el cuerpo a través de las emociones. Si vos plantás, como hablo siempre de la semillita, en vos, en ustedes, y ustedes van a su casa y amplían su círculo, entonces estamos creando una comunidad mucho más sana, con más bienestar, con menos estrés. Y bueno, voy a decir, pero no me entiendes. No te quedes ahí, va a otro lado. Siempre va a haber una persona, así sea una persona a la que influyas, ya cambiaste eso. O sea, no hay que menospreciarse. Siempre nos frenamos porque creemos que estamos haciendo poco. No, tenemos que aprender a saber, y creo que algo también que aprendí me estoy acordando que hice un curso con una británica, creo que es, Marisa Peer, hace 3-4 años, online, que también rompe los paradigmas de la psicología de esa mujer, y me encantó, y que te dice algo muy simple:
hay que repetirse todos los días, soy suficiente, porque somos suficientes. O sea, todo está en nosotros, hay que descubrirlo o sacarlo, capaz que está tapado. Y todo eso que no nos gusta, en algún momento hay que destaparlo porque eso también nos hace bien. Y bueno, somos un conjunto, un sistema, como decía recién. Y hay que maravillarnos de que justamente estamos en esta vida, o algo que me quedó siempre fue, somos un espíritu ocupando un cuerpo por un rato. Y creo que no nos damos cuenta de que lo más rico que tenemos es el tiempo. No hay, o sea, lo que estamos haciendo hoy acá, nada, se puede volver a repetir o no, no lo sabemos. Entonces, creo que lo más rico es eso. Y si algo te da y te saca, digamos, de tu comodidad, es justamente eso. Levantarte de tu silla, levantarte de tu cama, o levantarte cada día, porque obviamente no nos vamos a levantar con la misma energía, somos seres humanos. Y no por eso estamos haciendo mal. Primero, siempre, yo creo que algo que siempre se los digo a mis entrenadores, o sea, me encantaría que estén toda la vida conmigo, pero le digo, no sé si va a ser así, pero tengan en claro qué es lo que quieren hacer ustedes mañana y vayan ahí, yo los voy a ayudar. Si después mañana abren un gimnasio o se van a otro lado, obviamente se van a ir con un poquito más de sabiduría o con cosas que han aprendido o han empezado a mirar de otra forma. Pero tiene que crecer esa red, digamos, ya tenemos que ser egoístas y empezar a guardarnos menos, que es también el concepto del Summit, y saber que, o sea, te estudiaste toda la vida, tenés un doctorado y todo lo demás, y no lo compartiste con nadie, creo que es algo muy egoísta eso. Y lo planteó Santana en varias conferencias que fui de él, y me dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no darlo? Y empezar a compartirlo y enriquecernos todos. Todos tenemos algo para compartir y algo maravilloso para compartir. Buenísimo. Johnny, ¿vos qué pregunta le vas a hacer a Gustavo? A mí me gustó mucho esto que vos dijiste. Durante mucho tiempo el conocimiento estaba como allá arriba, ¿no? En un plano distinto al de los mortales. Y la idea es, que comparto esa idea, bajar esa información hacia los mortales de a pie para que puedan ir evolucionando y no lo vean como algo lejano, como algo imposible, Sí. Y la gente vaya evolucionando. Hoy vamos entendiendo lo que por ahí vamos leyendo, vamos siendo curiosos, tuteando, que somos algo más que un músculo que se mueve cuando vamos a entrenar. En realidad somos este sistema que impacta en todos los órdenes de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, simplemente o desde el llano, o qué consejo le podemos dar a doña Rosa que está en la casa, a Juan Carlos, no Santana, Juan Carlos en Salta, que está en su casa o que va a laburar? ¿Qué es lo que podemos hacer para ir mejorando, tal vez en un método Kaizen, ese 1%, ese poquito todos los días, desde lo emocional, desde lo físico, desde lo espiritual, más allá de lo que yo conozco y lo que vos conocés? ¿Qué crees que podemos ir plantando de esa semillita en las personas para que puedan ir elevando su calidad de vida y su nivel y se empiecen a descubrir? Yo creo que hay algo que vengo justamente diciendo en estos días, que me vino a la mente, y con fuerza, que hay que buscar un equilibrio. Al ser un sistema, obviamente, ¿por qué un equilibrio? Está la parte física, en la cual me dediqué a hacer casi toda mi vida, la parte química, que vendría a ser lo que ingresamos a nuestro cuerpo, la parte nutricional de alimentación o química de los suplementos o los fármacos del cual dependemos, y la parte emocional. Que también está la hidratación ahí. Está todo. En la parte química, sí. Entonces digo yo, ¿cómo entrar? Y que creo que me lo había planteado también. La parte física durante mucho tiempo estuvo conceptualizada, y es lo que me gusta de Juan Carlos, justamente decir,
la gente que va al gimnasio se quiere matar. Y la gente que va al gimnasio y no quiere hacer nada. Hay que buscar un equilibrio siempre. Entonces yo, cuando ingresa una persona, obviamente que si viene de gimnasio en gimnasio, o viene con 20 años de entrenamiento, con 10 años de running, con 10 años, le pregunto a ver en qué punto está. Busquemos un equilibrio. No más te va a hacer mejor. Tienes que aprender a conocerte. Y en qué punto, si vos tenés un desafío, y por ahí el desafío de caminar media hora. Está perfecto. Empecemos por 5 minutos. Ves si para 5 minutos, me parece, no, 5 minutos, crea hábitos. Comida, que va a muchos lados, o va simplemente a los gimnasios y dice, no, que vos tenés que comer esto, que no, pará. Vamos por lo físico, creemos ese hábito de ir por lo menos 2 veces a la semana al gimnasio, moverlo de manera integral en lo posible, porque se habla también de mucha fuerza, que el médico sabe que hay que hacer fuerza para sostener masa muscular, pero no se explica por qué, porque lo escucharon. Entonces también por eso viene Juan Carlos, para que conceptualice que crear músculo es simplemente levantarte de la silla, así lo haga 10 veces y ya se despertó, para explicarlo de manera simple, y ya se despiertan todo lo que genera, tampoco nos vamos a poner a hacer fisiología, mover el cuerpo. Y ahí ya sostiene, y bueno, de ahí conceptualizar y ver las progresiones adecuadas. Hoy en día, con la cantidad de cosas sanas y no sanas, que desgraciadamente las no sanas son más del 90% de lo que hay, circula en las redes. Pero creo que cada uno, en algún punto, sabemos que esa cosa no nos va a hacer bien. Entonces, aprender a diferenciar y empezar a anotar. Igual que la nutrición, todos sabemos lo que nos estamos haciendo mal. O sea, si nos levantamos, que de moda estuvo mucho tiempo el ayuno, que mucho tiempo el comer keto, o sea, todo es bueno cuando se logra un equilibrio. En las mujeres, o sea, cuando estaba de moda el ayuno, la mujer no puede hacer el mismo ayuno que el hombre, y todas estaban haciendo el mismo ayuno que el hombre. ¿Por qué? Porque las hormonas, obviamente, ustedes tienen una Ferrari dentro del cuerpo y nosotros somos más simples. Y sin embargo, hacían lo mismo que el hombre, o sea, se la pegaban en la frente, bajaban de peso y después estaban inflamadas completamente. Y cosas así, digamos. Pero es buscar, hoy hay demasiada información de fácil acceso para empezar a ver eso. Entonces, con la parte física, con la parte química, y lo más duro, obviamente, que es la parte emocional. Pero siendo lo más duro, si nosotros aprendemos, digamos, la pirámide donde se apoya en 2 vértices. Si tenemos 2 vértices más o menos equilibrados, ni siquiera fuerte, equilibrado, la parte emocional es mucho más fácil de llevar, por así decirlo. Porque en realidad es de todos los días. La muerte de tu mamá, que tu hijo esté enfermo, no sé, que te haya quedado sin trabajo, y millones de cosas que te pueden pasar. El dolor de una cadera, todo te desequilibra. Entonces, ir a un lugar, empezar a mover, siempre digo, hay que moverse. O sea, para cambiar hay que moverse. Ya no existe ni siquiera la terapia de que no, te operaron, no hay que esperar 10 semanas. No existe. Hay que encontrar la forma de moverse el otro día. Porque el cuerpo justamente reacciona. Y si vamos a la parte fisiológica, las neuronas obviamente también. Estamos constantemente, podemos regenerarnos, y eso es increíble y casi nadie sabe eso. Constantemente lo regeneramos. Las enfermedades también, pero pues tenemos que estar como no sé cuántas horas para explicar esa parte. Pero vas a venir otro día a hablar de fisiología y de todo eso. Con la enfermedad pasa exactamente lo mismo. O sea, se respeta obviamente lo que el médico te dice, que es un punto de inflexión donde uno tiene que hacer ciertas cosas para cambiar. Y estamos en lo mismo, la parte médica y la parte nutricional. Obviamente uno come mejor ciertas cosas y va a mejorar la enfermedad. Y mejora la parte emocional, y si hacemos un poquito la parte física, siempre volvemos a lo mismo. Es un círculo. Va, en realidad es una pirámide, pero vuelve. Entonces hay que buscar ese equilibrio y vamos a estar mucho mejor, digamos. Pero como le digo, es un trabajo diario para todos. Eso para mí, voy a decir, ahí sí te mando de cosas así, pero la cosa es que para mí, para vos te pueden resultar imposible, para mí la saco de taquito, pero yo estoy mirando mucho más allá. O sea, no sé, cosas simples. Sí, bueno, yo me leo un libro por mes, o un libro a la semana. No, yo quería leer 2. Sí, pero vos estás loco, ¿no? Sí, es que, no sé, o sea, a eso, digamos, voy. Hoy atendí 60 personas en el día. Y me dicen, pero no,
mañana quiero llegar a más personas, quiero encontrar la manera de llegar a esa persona y me quedo por ahí con una persona en el día. Pero eso es la evolución. Lo miraba a un loco que antes me hablaba de esa forma y digo, yo entré en esa de igual, yo entré en esa. Y me encanta, pero porque no lo sentís. O sea, trabajás más, por así decirlo, pero en realidad no lo sentís. O sea, no te genera un peso el desarrollar la actividad. Todo lo contrario, te sentís mucho mejor. Entonces, cuando viene una persona mal físicamente, o generalmente mal físicamente, mal emocionalmente, obviamente hay por ahí no está durmiendo esa persona, no está desayunando, puede desayunar o no, depende de cada uno, porque hoy cada uno tiene para hacer lo que quiera, te juro, hay para hacer lo que quieras y de la manera que quieras. Tenemos tanto todo a la mano, pero hacemos tan poco. O digamos, justamente perdemos la disciplina de hacerlo diariamente, porque lo hacemos una semana, un mes. Yo les planteo siempre a todos, entremos 2 o 3 veces a la semana, hay que ser menos invasivo y acompañar. No es que mate, nada más, ya vi un montón de gente lesionarse y sin embargo se siguen lesionando, pero eso ya es de cada uno, digamos. Pero bueno, obviamente vuelven y uno los vuelve a ayudar porque es así, digamos, es una rueda que se va ampliando y mejorando generalmente. Ahora, hablando de la pirámide y de las patas, ¿no? Vos decís que, bueno, lo emocional quizás es lo más difícil de la pirámide. Sabemos de qué se trata comer bien, sabemos del tema del movimiento. Ahora, dame 2 tips emocionales. ¿Qué pedigüeño? Qué re pedigüeño. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestras emociones, al equilibrio de nuestras emociones? No sé, la meditación que dijiste recién, respiración, no sé, 2 tips que no sean tan difíciles para Doña Rosa, para tratar de nivelar la parte emocional. No, voy a mis viejos nomás. Mi viejo generalmente se mueve todo el tiempo. Yo le digo, no dejes de moverte nunca. O sea, obviamente, como cualquier persona se puede caer, ya una persona adulta se puede caer y todo lo demás. Además, el año pasado se cayó y los médicos no pueden creer cómo se recuperó el hombro cuando el hombro lo tenía explotadísimo. Y le dije, móvete. Y mi viejo es lo menos gimnasta que existe en el mundo. Y le dije, bueno, y fue al gimnasio 2 veces a la semana, se repetía eso. Le digo, si le gustaba tomar gaseosa, dejaba la gaseosa. O sea, cosas simples. Digo, no tengo qué cosa extravagante. Ya a una persona adulta, ¿qué le va a cambiar? O sea, y generalmente la persona adulta, yo digo siempre, una persona de más de 60, 65 años, se han criado de una manera que nosotros no nos hemos criado. Son robles, de madera, no como nosotros que somos melamina. Ni hablar de lo más chico de gaseosa. Que son cristales. Bueno, son robles, porque van las personas adultas a veces a verme y digo, no, que me duele esto, tranquilo. Vos, la evolución del 1% que vas a tener en moverte un poquito, para vos es el 100%. Y les pasa eso. Entonces mi viejo va al gimnasio 2 veces a la semana, o una. Y en cambio mi mamá es todo lo contrario. No, pareció mi mamá es recontra inquieta, y por eso también se golpea. Entonces mi mamá, ¿qué pasa? Tiene el sistema nervioso más agitado. Entonces, a mi mamá es todo lo contrario. ¿Qué le digo? Que antes, obviamente, por necesidad, por cómo se criaron, que aparte del campo, mi vieja, es como que todo el tiempo le faltaba algo. Entonces mi vieja se levanta a las 5 de la mañana. ¿Para qué? Le digo yo. No, porque a mí me gusta, no me gana. Bueno, se levanta. Bueno, no dejes de hacerlo, pero movete, haz tu cosa, pero ya no corras. Porque eso hace que vos me gastes muchísima energía con tu corazón y obviamente el cerebro. Tu cerebro tiene una Ferrari, pero tu cuerpo hoy en día ya es un fitito, por así decirlo, o un golcito que va apenas. Entonces tenés que buscar el equilibrio. Si estás yendo a la iglesia y llegas tarde, no te apures porque ahí le pasaron un accidente por eso. Me decís, es tonto, sí, es tonto, pero los viejos viven así. Bueno, esa cosa simple, y hoy en día me río porque a veces hablo con mi mamá y me dice, ya ahora camino más tranquila, me dice. Y yo me río, bueno, perfecto, eso es. Y a mi viejo, obviamente, no te quedes quieto. No te quedes quieto, porque te van a comer o usar. Listo, mi viejo no se queda quieto. Siempre buscar manera de moverte. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no?
con más razón, en la edad de nosotros que somos jóvenes, Menos mal. hay que movernos y obviamente sabemos más de cómo involucrarnos más, pero a veces es la falta de disciplina, creo. Pero ¿cómo bajamos los niveles de acá? Por eso, por esas cosas simples y por ahí nosotros, que entendemos más, con la meditación, pero ¿cómo hacer una meditación? Hacer una meditación de 5 minutos. ¿Cómo hacer cosas simples que usualmente lo hice con personas que sufren de ansiedad en el gimnasio? Y digo, yo tengo un privilegio que me escucharon. ¿Pero por qué? Bueno, obviamente aprendí algo simple que aprendí hace un tiempo, es cerrar los ojos, tomate 5 minutos en el día, y 3 minutos también te digo, y hacer la respiración que tanto se sabe. 4 de toma de aire, para que entiendan, 4 de retención, y tratar, cuando fui a ver la despensa, yo no sabía que el diafragma había que ocultarlo, y 8, obviamente que no se llega a 8, hace 2, 3, 4, por todo ese, y si se da los ojos, pero es progresivo, se va ganando. Progresivo, si lo practican, y eso es un reseteo. 4 inspiración, 4 sostener y 8 de exhalación. 6 de exhalación. Ya. Eso refunciona, parece tonto, estúpido, poner el nombre que quieras, porque te lo está diciendo alguien que cuando empezó con eso decía yo, nunca pensé que iba a estar haciendo esto, decía yo. Pero te juro, es increíble si lo hace a la mañana, bárbaro, porque aprendí a callar la cabeza, que ya estás pensando que no lo lleve a mi hijo para allá, que no fui a hacer esto, que no hice. No, primero eso. Al mediodía, ¿por qué? Porque hace un reset, un cambio de energía y seguís con tu día. Y a la noche, ¿por qué? Porque a la noche viene la angustia del día, de lo que te pasó, después, calma. Si lo haces 3 veces al día, buenísimo. Si lo haces una vez al día, puedo asegurar que genera cambios. Increíble. A la mañana para callar, al mediodía para resetear y tener energía a la tarde, a lo que falta del día. Y a la noche para dormir calmado. Porque a veces el sistema nervioso no llegamos a calmar y el corazón está agitado. Y eso ayuda mucho en el tema de insomnio también. Real. No es la disciplina. Son herramientas que ayudan muchísimo. Bueno, Johnny, lo vamos despidiendo a Gustavo porque se tiene que retirar. Agradecerte siempre, o sea, desde mi lugar, agradecerte tu amistad, agradecerte tu conocimiento. La verdad que sos un genio, me encanta haberte tenido acá. Y espero que se repita porque hay mucho más para hablar. Sí, sos el libro gordo de Petete en todo este tema, me encanta hablar con vos. Y bueno, y gracias por venir. ¿Y cuándo es el Summit? El 13 y 14 de agosto en el Centro Convencional. Bien, y para inscribirse, por Instagram a Focus, le compartimos el link, o si no al 3875-235-120. Perfecto. Bueno, gracias. Acá queda todo. Excelente. Allá estaremos. Ahí estaremos. Volviendo. Ya lo despedimos a Gus, que vaya tranquilo a seguir con sus actividades. Qué bueno, ¿no? Me encantó mucho. Sí, está bueno porque es muy importante esto de... Es que es muy largo el tema, ¿no? Sí. Y es muy profundo. Pero es muy importante empezar a... Yo hago hincapié en una palabra. Es muy importante empezar a tomar conciencia. Conciencia, no de muchas cosas. Creo que es una y es fundamental, y lo mencionó Gustavo, que principalmente estamos de paso. Sí. O sea, es un ratito. Entonces, si estamos un ratito, ¿por qué no ir buscando la manera de ser mejores con nosotros mismos? Hay gente que les gusta cuidar a los demás, que les gusta ayudar, pero ¿por qué no somos primero así con nosotros? Y eso nos va a enseñar, nos va a mostrar el camino para poder ser mejor con los demás.
Y hay un montón de conceptos en la charla que tuvimos ahora que yo los vengo trabajando desde hace mucho tiempo, y creo que es el momento de que la gente empiece a tomar conciencia de muchas cosas, de no explotar, de respirar, digamos, sí es tan importante la respiración. Gracias a la respiración vivimos. ¿Por qué no somos más conscientes de nuestra respiración? ¿Por qué no nos damos cuenta que cuando cambiamos nuestra respiración empiezan a cambiar, sin llegar al tipo de respiración que estábamos hablando recién con Gustavo? Pero si uno respira más tranquilo, en poner en 2 segundos, para hacerlo fácil y sencillo, en 1 minuto, pero si respira más tranquilo, uno se empieza a dar cuenta que cambia el cuerpo, porque empezamos a escuchar los latidos de nuestro corazón, y esos latidos de estar tungu, 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 empieza a cambiar, empieza a ser otra cadencia, empieza a ser otra música, y el escucharnos es fantástico. Cómo nos empieza a cambiar la perspectiva de la vida. Yo eso lo descubrí hace un montón de tiempo, y nada, empezás a ver que si bien tenemos la idea del tiempo, el tiempo no es el que nos manda, sino que en realidad nosotros creamos el tiempo, pero en función de cómo estamos nosotros y cuán conscientes somos. Y bueno, después tenemos un montón de cosas más. Te apasiona, no, te apasiona. Pero es que justamente es esto lo que hablamos con Gustavo. Somos un sistema, y somos un sistema que para mí, desde el punto de vista humano, ¿no? Somos perfectos. El tema es que, ya sea por la sociedad, la mirada del otro, esto, aquello, el otro, siempre es como que las personas se frenan, no creen en sí mismas, no se creen capaces de, no alimentan eso que les gusta por lo que le dicen los papás, por lo que dice la pareja, por lo que dice su entorno. Y nada, yo lo veo hoy con mis hijos, y está bien, hay algo que, por ejemplo, con la formación académica, y bueno, es algo que tenemos que lógicamente llevarlo adelante, pero nada, terminé la secundaria. Si después no querés estudiar, no estudié, ponete a laburar, ponete a hacer cosas, pero sí, yo siempre le hago hincapié en algo: sé productivo. Suma. No se trata de facturar plata, se trata de algo que decía Gustavo, y no lo quise seguir interrumpiendo, ¿no? Con respecto a esto del trabajo y del concepto de trabajo. Cuando vos haces algo, desarrollás una actividad en la cual vos te sentís pleno, ¿por qué? Porque dijiste, este es mi propósito, y lo desarrollo todos los días. Así veas una o veas 60 personas por día, pero vos desarrollás y te orientás en ese propósito, aparece algo que es la satisfacción. Y cuando vos estás satisfecho, no satisfecho de que estoy llenito, de que comí, no, algo que te nace adentro, y que lo decía Está llenito, pero en otro lugar. Claro, pero que él lo decía, es una energía que recorre mi cuerpo, y la siento, y ese es el camino, las palabras que decía Gus. Ahí es donde está la satisfacción, y es donde vos empezás a sentirte pleno, y decís, creo una identidad, más allá de la disciplina, los hábitos, todo, creo una identidad, este es mi camino, y acá es lo que yo quiero ser, y acá es donde soy pleno, y eso se lo empezás a transmitir a los demás. Es súper importante, me vuela la cabeza, porque es más allá de lo que podemos ver y tocar, y justamente es algo que está ya en el futuro, y que decimos, no, bueno, pero el futuro es incierto si nosotros, como hablamos con Gustavo, no tomamos las acciones, no nos ponemos en movimiento, no creamos hábitos, no tomamos las decisiones,
y no tenemos esa constancia para construir la disciplina. Y sí, el tema es que tampoco, a ver, ¿cómo te lo expreso a lo que pienso? El tema No del podés futuro, decidir. el tema del futuro incierto quizás es un tema que ahora se habla mucho de vivir el hoy. Y está bueno porque si vos te pones a ver, lo que hoy estás viviendo es resultado de decisiones que tomaste en el pasado. Entonces, esto que vos decís, o sea, haciendo hoy las cosas de manera disciplinada, de manera consciente, evidentemente el futuro va a cambiar. Pero está en el hoy, el vos poder, vos, yo, el mundo, poder hacer que ese futuro cambie. ¿Qué pasa con la gente? La gente vive en el futuro, pero cuando vos estás viviendo en algo que todavía no llegó, indefectiblemente el hoy no lo estás construyendo para que ese futuro bueno llegue. No sos consciente de lo que estás haciendo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Vos recién decías el tema del propósito y de ver, y hay mucha gente que hoy por hoy vive un presente muy complejo por situación económica, laboral. ¿Qué pasa? Yo creo que la gente no entiende esto que hemos hablado ya con Gustavo, que somos un sistema. Yo conozco mucha gente que vive para trabajar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, en un mundo en donde tenés que ser productivo, ¿no es cierto? Tenés que ser productivo, tenés que llegar a fin de mes, tenés que pagar, o sea, es todo lo tangible que vos decías, ¿me entendés? Pero nos olvidamos de la parte más importante, que es lo emocional. Y lamentablemente es este desbalance que hablaba Gustavo. Porque si vos lográs el equilibrio, indefectiblemente lo otro se va a acomodar. Porque es como dicen, cuando vos cambias, tu entorno cambia. Y es así, ¿entendés? Porque si vos empezás a respirar, aunque sea una vez al día, como dijo Gustavo, sí, los grillos de la cabeza se calman y todo se va acomodando de otra manera. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender todos es que lo emocional afecta a lo físico afecta a lo emocional y evidentemente afecta en el día a día nuestro y de nuestro entorno. Entonces, cuando entendamos de que primero hay que darle bola a las emociones y hay que priorizarnos como este envase que tenemos durante un corto tiempo, todo cambia. Sí, en lo que charlaba antes y que justamente también lo traes a colación, me olvidé una palabra que es súper importante, que va de la mano con consciente y que está muy presente en lo que hablábamos con Gustavo, que es la conexión. La conexión con uno mismo, la conexión con el otro, la conexión con nuestro entorno, la conexión con la naturaleza. Y no son cuestiones ni místicas, ni espiritistas, ni nada por el estilo. Hay que ir a la ciencia. La ciencia muchas veces resuelve un montón de cosas que después nos dan la base para poder crecer, aunque no lo crea, señora, señor, nos ayuda a crecer espiritualmente. O sea, porque el conocimiento nos vuelve libres, y cuando nos volvemos libres, ese conocimiento, que era algo que decía Gustavo, lo empezamos a compartir. ¿Por qué? Porque espiritualmente nos damos cuenta que ese conocimiento tiene que estar en las manos de todos. No podemos quedárnoslo. Y bueno, yo tengo una figura ahí, ¿no? Que es este buen muchacho que le pusieron de nombre Jesús. Justamente hacía eso. Él fue a adquirir mucho más conocimiento y después lo empezó a repartir. Lógicamente, en muchos casos fue un incomprendido, pero bueno, es esto, es ser consciente, es
al tomar conciencia y hacer conexión con uno mismo, con nuestro entorno, es definida a partir de decisiones que quiero hacer aquí y ahora, hoy, para mejorar todos los días. No es necesario mejorar un 100%, un 1%, un 0,5, un 0,1, un 0,01. Lo importante es ir en busca de mejorar. Eso nuestro cuerpo lo asimila, nuestra mente lo asimila, esto de poder hablar con nuestra célula. Por eso te digo, es un tema que es una locura. Crece. No. Largas una palabra y crece. No, es una locura cuando te pones a pensarlo. Así que bueno, pasa que hay veces también, en esto que decía Gustavo, de tanta información que hay, pasa que como que la gente se siente muy abrumada en esto de querer hacer muchas cosas para mejorar a la vez. Y evidentemente ahí te abrumas y te quedas en la inacción. Es como vos decís, y como Gustavo también decía, es dar un pasito cada día. Un pasito cada día. No sé, si ayer tomaste gaseosa, hoy tomá un vaso menos de gaseosa. Si ayer estuviste 2 horas tirado en el sillón viendo tele, hoy estate una. O sea, no son cambios tan abruptos, pero hay que ir dando pasitos que te van ayudando. Es el método Kaizen, con el concepto oriental, ¿no? Desde Japón, ¿no? La interpretación occidental con la venida del toyotismo, de la idea de industrialización, del toyotismo, todo lo demás. Investíguelo, entre. Siempre soy partidario de lo mismo. No me crea, entre, busque, cultívese. El método Kaizen básicamente dice esto: es tomar mínimas acciones que hacen que uno pueda mejorar, lo que digo, el 1%, el 0,1%, pero siempre ir mejorando, y podemos hacer la analogía con un concepto de finanzas. Es generar un interés compuesto, es decir, después se vuelve exponencial estos cambios, y nos llevan a más lugares, y nos llevan a buscar más, y nuestro cerebro no solo que es una fuente, nosotros somos una fuente inagotable de energía, de conocimiento, porque está todo dentro nuestro, sino que nuestro cerebro se empieza a volver, como decía Tesla, una antena donde el conocimiento empieza a llegar, que también lo que decía Buche, o sea, no es casual, no es suerte que la información no llegue, no, es que uno se vuelve, cuando se pone en esa sintonía, se vuelve una antena y ahí es una locura, me encanta, porque va más allá de nuestra experiencia, física, y es muy difícil verlo, y a mí me vuela la cabeza. Bueno, excelente programa el de hoy. Volemos. Y nos desafiamos a más. Más. Me das cada día más. Bueno, gracias por estar. Muchos besos. Besis. Y nos vemos el miércoles que viene. Suscríbanse, por favor. O no se suscriban, hagan lo que se les cante. No, suscríbanse. Es el 1% del día. Muy bien. Y una mejora. Chao, chis. Adiós.